Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a Estudios Bíblicos. Hoy día lunes 6 de marzo. Estamos en el Evangelio de Juan y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue o de lo que es la clase pasada. Y Juan capítulo 3, Jesucristo tiene una conversación con el maestro de la ley religiosa Nicodemo, y este vino de noche, según el versículo 2, porque vio las señales que él estaba haciendo y que realmente estas cosas no son sino porque Dios está con él. Y le dice rabí como señorío, le dice rabí como señal de maestro, mas no como señal de Dios. Y Nicodemo, dándole los elogios que le dio a Jesús, Jesús no le responde a los elogios, Jesús no le presta atención a la exaltación que le hace Nicodemo como maestro, como rabí, sino que lo principal para Jesús en el corazón de Jesús, y es una enseñanza para nosotros, es que de cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea, no es tan importante que yo sea maestro, no es tan importante que yo enseñe o que tú me reconozcas como maestro. Lo importante es que tú, Nicodemo, nazcas de nuevo. Y si no lo haces de agua y de espíritu, no vas a poder ver el reino de Dios. Y Nicodemo se imaginó literalmente esta palabra y le dijo que si podía entrar, que cómo sería esto, será que volvería a entrar al vientre de su madre y volviera a nacer. Y él le explicó en el 5: de cierto te digo, que si no nacieres de agua, específicamente de agua y de espíritu, necesariamente tiene que bautizarse, necesariamente tenía que pasar por las aguas del bautismo para tener el Espíritu Santo de Dios y así poder ver la vida eterna. Y versículo 7: no te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, no te sorprenda lo que te estoy diciendo, Nicodemo. ¿Por qué le dice esto? No te sorprenda, porque mira el versículo 10, lo que le dice Jesucristo: eres tu maestro de Israel y no sabes esto. No te maravilles, no te sorprenda. Eres tu maestro de la ley y no sabes esto. Estuvimos escudriñando ciertos pasajes donde hablaba acerca del nuevo nacimiento, acerca como hacían ilustraciones profeta Isaías, acerca de cómo iba a ser estas cosas, el profeta Joel, el profeta, e inclusive citando un poco los sueños que reveló Daniel del reino de Nabucodonosor, cómo la iglesia se iba a establecer. Y me llama la atención porque, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, como dice el profeta Joel también. Y partiendo de esto, Jesucristo le empieza a explicar y le va a dar una interpretación, un mensaje privado, un mensaje para él, para Nicodemo. Fíjate el amor que tiene Dios, que le dedica tiempo, aunque sea a una sola persona, a darle lo mejor que él sabe, y es la sabiduría que proviene de lo alto. Todo lo que el Padre me dio, yo tengo que darlo, porque el Padre mora en mí y yo moro en él. El sermón o el discurso o el monólogo, por decirlo así, porque solamente interviene mi Señor Jesús, en la mayor ofrenda de paz, la mayor ofrenda de amor, de tal manera amó Dios al mundo, se lo dedicó a Nicodemo. Imagínate el amor y la misericordia que tiene nuestro Señor Jesús y nosotros cómo debemos de actuar. Y en la clase de hoy vamos a empezar el capítulo 3, verso 16. Vamos a leer hasta el 21. Si tienen comentarios del 1 al 15 en la conversación con Jesús y Nicodemo, puede hacerlo, puede comentar, puede preguntar. Y si no, continuamos con la lectura para la clase de hoy. Juan 3, 16 al 21. Por favor. Leo, Amén. de tal manera amó Dios al mundo,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Amén, hermanita. Muchas gracias por la lectura. Em, Comenzamos meditando porque de tal manera, eso que está diciendo Jesús viene relacionado con el 15, con el 14, así como Moisés levantó la serpiente, ¿se acuerdan? Que tenían que ver la serpiente para ser salvos de las mordeduras, por el pecado que había, por la insolencia que había, la desobediencia, y la misericordia y la compasión de Dios para salvarlos, porque pidieron rescate, pidieron ser rescatados, hablando con Moisés, y Moisés habló a Jehová, y Jehová le ordenó a Moisés que levantase la serpiente. Y de esa manera se ilustra cómo Jesús lo utiliza, así como se levantó la serpiente, yo seré levantado en una cruz. Todo aquel que me vea y nazca de agua y de espíritu va a tener vida eterna. Verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesús cuando sea levantado, así como se levantó la serpiente, y tener vida eterna naciendo de agua y de espíritu. Y con ese contexto, de tal manera, de tal manera. Hay tanta misericordia, hay tanta compasión, hay tanto amor de Dios a esta humanidad que de tal manera, no tan solo el arca de la salvación va a enviar Dios con Noé, no tan solo las promesas y los pactos de Abraham va a enviar Dios, no tan solo el pacto en las nubes, el arco iris va a enviar Dios, no tan solo va a enviar a Esdras, a Nehemías. Estoy hablando de muchos profetas y recordándome de cosas maravillosas que hemos estudiado en la palabra. Es tanta la misericordia y la compasión que aún así dio a su Hijo. Dio a su Hijo por el mundo. No dio a su Hijo por Israel. Empezamos aquí, hermanito, porque esto se lo está diciendo a Nicodemo. Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo. Nicodemo no amó solamente a Israel, Nicodemo, no solamente a Jerusalén, no solamente al judío, es al mundo, toda su creación, toda su humanidad. De tal manera lo amó. Es un amor inagotable. No es el pueblo hebreo en el desierto con la serpiente solamente. Voy a ser yo levantado, todo el que me vea y nazca de agua y de espíritu, todo el mundo, el que me vea y crea en mí, va a tener vida eterna. En este contexto de introducción, Jesús en el 3:11, en el 3:11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ustedes los judíos no reciben mi testimonio. Yo soy el verbo, la luz. Vino al mundo y ustedes amaron más las tinieblas que la luz. Ustedes no reciben mi testimonio. ¿Qué señales haces? Siempre le van a preguntar eso. ¿Y tú qué señal haces para que creamos en ti? En ese contexto, vemos el 15, y en ese contexto es de tal manera que amó Dios al mundo. Libro de Efesios capítulo 3, verso 17 al 19, ¿quién me lo puede leer, por favor? Libro de Efesios capítulo 3, versos 19 17 al 19. Puedo, Efe- hermanito. Amén, hermana Nelly. Efesios 3, del 17 al 19.
La palabra de Dios nos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede y todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Amén, hermanita. Nuestro hermano Roberto, que es matemático, seguramente nos explicaría mucho mejor esto que yo voy a decir. Pero lo voy a intentar, hermano Roberto, con su permiso. El apóstol Pablo, utilizando un poco de ciencia, hablando de longitud, de anchura, de profundidad y de altura, hablando como en 3 o 4 dimensiones, lo puedes ver así. Trata de mostrarnos físicamente, matemáticamente, con ciencia, cómo es el amor de Dios, lo largo que te puedas imaginar, lo alto que te puedas imaginar, la longitud que te puedas imaginar. Es el amor de Dios. Y yo cuando leo este texto, me voy al salmista David, me lleva directamente a él. Cuando yo leí a Pablo que decía la altura, el ancho, lo alto, es decir, cuando sus ojos se abren, cuando se le caen las escamas y ve a Ananías, ve la creación, empieza a entender y comprender otra cosa. Y el salmista David dice, si tú vieras la expansión de los cielos, si tú vieras la creación, ahí está la gloria de Dios. Así es el amor de Dios por nosotros. Que toda su creación, en todo su esplendor, la puedes ver hermosa y maravillosa. Y aún así, de tal manera amó Dios, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Eso es lo que consiste el amor de Dios. En eso consiste el conocer a Cristo. Excede todo conocimiento. No le podemos poner número, no le podemos poner una cifra, no lo podemos nombrar. Jesús me amó en tanto por ciento. No existe. Y es tanto el amor, como dice Pablo en el 19, que vamos a ser llenos de la plenitud de Cristo. Vamos a ser llenos de Él. Quiero parar aquí, quiero darles el paso a ustedes, si tienen comentarios, para seguir con el 17, hermanito. Preguntas, comentarios. No sé si mi hermano Roberto quiera añadir algo. No, no tengo nada, hermano. Está muy bien todo lo que da ahorita. Amén, Ya hermanito. cuando falte, ya yo te aviso. Pero no, Amén, nunca te va a faltar. Entonces te quedes en la palabra. amén. Dice, ahora estoy con la frase, amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Es algo que quiero que lo refuerces en tu corazón. No, no hay un pueblo selecto, no hay algo aparte, no es algo que Dios está diciendo solamente la salvación proviene de los judíos, conversación con Jesús que va a tener con la samaritana. Sabemos que la salvación proviene de los judíos, pero en este caso le va a explicar a la samaritana que va a buscar a verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Estamos hablando de otra vez del nuevo nacimiento y en ese periodo de hablar de mundo, de hablarlo, de globalizarlo, de extenderlo a todo el mundo, me hizo acordar de Romanos, capítulo 5. Cómo Dios lo extiende al mundo, me hace acordar el libro de Romanos, capítulo 5. ¿En qué condición está el mundo delante de Dios? Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por quién, hermano? Por los impíos. Esa palabra impío, sin Dios. Porque cuando Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo,
murió por los impíos. Mira el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ve el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mi condición, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera Dios ama a un mundo que no le amó a él primero. Dios dio el primer paso, Dios hizo lo que nadie podía hacer. Él nos amó y entregó a su Hijo, y Él nos entregó al unigénito del Padre. Entendamos la palabra unigénito, que nos lo explica nuestro hermano Agustín en estudios, es único, no, no es el primogénito. Fíjate la diferencia cuando se refiere terrenalmente a los hijos de María. Jesús es el primogénito de María, pero Jesús es el unigénito de Jehová. Hay una gran diferencia. El primogénito, el primero entre varios que tuvo María. Eso es un texto importante en cuanto a la parte unigénito y en cuanto a la parte del primogénito. Y mira el capítulo 12 de Juan, verso 32, siguiendo con el contexto que estamos hablando. Juan capítulo 12, verso 32, 12:32, dice la palabra de Dios. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, porque todo aquel que en él crea no va a tener una muerte eterna, sino que va a ser levantado. Pero para estas cosas, hermanos, se requiere fe. Y es una fe que te mueve a hacerlo. No es solamente con tan solo yo creer, soy salvo. Porque si yo me pusiera a preguntar en la calle, ¿tú crees en Dios? Dirán que sí. ¿Conoces a Dios? Sí. ¿Crees en Dios? Sí. Una cosa es creer a Dios y otra cosa es obedecerle a Dios. Y hay obras que Dios ha hecho para que nosotros anduviésemos en ella y las ha preparado de antemano. Y una de ellas son las obras de obediencia. No estamos hablando de obras de caridad. Yo puedo amar a mi prójimo, yo puedo alimentar al prójimo, yo puedo hacer muchos donativos, muchas cosas, pero eso son obras de caridad. Pero Dios está hablando de obras de obediencia, obras de fe, obras que son necesarias que vayan acompañadas de la fe. ¿Y a qué me refiero yo? Juan 14:15. Por favor, ve conmigo a Juan 14, verso 15. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Va acompañado de Santiago capítulo 2. El apóstol Santiago, capítulo 2, 14, 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice ir en paz calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe no tiene obras, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Tú tienes fe y yo tengo obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí hay un paréntesis importante, hermano. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees en Dios? Haces muy bien. También Satanás sabe que Dios existe en forma de Él está allí y cree su existencia. Versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Empezamos a analizar el texto, hermano, con ejemplos bíblicos, con ejemplos del Antiguo Testamento, con ejemplos de cómo la fe se pone por obras, de por qué Dios, cuando dice un mandamiento y no se cumple, es una fe muerta. Cuando Dios dice un mandamiento o una ordenanza y si se cumple, viene a ser con una gran recompensa.
entendiendo el primer ejemplo del 23 con el libro de Génesis, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El mismo escritor de Santiago le va a decir a usted, no se lo tengo que explicar yo, en qué momento Abraham es contado por justicia. ¿Fue antes de ofrecer el sacrificio o fue después de ofrecer el sacrificio? Abraham fue contado como amigo de Dios antes de llevar a Isaac al monte con la leña y el fuego, o fue después de tenerlo atado, levantar el puñal y estar a punto de matar a su propio hijo Isaac por voluntad de Dios, por mandamiento de Dios, y Dios le ordenó detente, no le hagas daño al niño, porque ya conozco a dónde vas a ir. Y proveyó el cordero. Y Abraham estaba seguro de eso. Versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió al otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muchos ejemplos podemos conversar y hablar acerca de que es necesario nacer de nuevo. De cierto te digo, Nicodemo, que si no nacieres de agua y de espíritu, no vas a ver el reino de Dios. Todos los apóstoles fueron bautizados. Pablo persiguió a la iglesia y cuando se le abrieron los ojos, Ananías le dijo a Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate. Cornelio, el encarcelero de Filipos, todos los ejemplos del Nuevo Testamento. La iglesia empieza con Hechos capítulo 2, día de Pentecostés, lo hemos estado estudiando con el hermano Fidel García. Es importante, de suma importancia, entender, hermanitos, que la fe sin una obediencia está muerta en sí misma. Si yo sé que Dios me ha ordenado creer en Él, en su Hijo, y si yo nazco de agua y de espíritu voy a ser salvo y yo me rehúso a hacer tal cosa, porque creo yo que en mi propia sabiduría y creo yo que en mi propia justicia yo lo estoy haciendo correctamente, Romanos capítulo 10, ignorando la justicia de Dios y estableciendo la mía propia, voy a ser salvo. Tengamos cuidado con estas cosas, porque lo que viene es para que no se pierdan, para que no se pierdan. El contexto está hablando de condenación eterna y de vida eterna, hermanito. Versículo 18, Juan 3:18. Leo del 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que en él cree no es condenado. Esta palabra, el que en él cree no es condenado, vuelvo y digo, va acompañado de nacer de agua y de espíritu. No puedes aislar la conversación de Jesús y Nicodemo, no puedes separar la noche de ese mismo día y decir que esas palabras no se dijeron en una sola idea principal, en un solo sermón. Estamos hablando de que esta es la conversación que Dios le dedicó a Nicodemo en la noche, esa noche que él se llegó. El que en él cree, verso 18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Versículo 19. Jesús nos lo explica. Gracias a mi Señor. Y esta es la condenación. Dos puntos. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No es primera vez que el Evangelio de Juan nos está diciendo que la luz vino al mundo y fue rechazado por él. En ese capítulo 1, verso 9, aquella luz verdadera, 1:9, Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo
no la conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ese es el comienzo, ese es el inicio. Y lo está repitiendo nuevamente en el Evangelio de Juan capítulo 3. Hay otro texto más que me gusta llamar la atención acerca de esto. Capítulo 8, verso 12 de Juan. Capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, perdón, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio, ¿qué dice hermanito? No es verdadero. Y esta es la condenación. Verso 19, capítulo 3, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Es realmente terrible entender todas estas cosas, ya que existe en este mundo aquellos que saben que Dios existe, saben que Jesús vino a este mundo, pero el tener ese conocimiento no les hace salvo. El decir que creen en Dios no es suficiente. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Esas obras que van a ser reprendidas, toda la palabra que Jesús ha dicho, ella le juzgará el día postrero. Toda la palabra. No oirás lo que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable. Oíste lo que fue dicho a los antiguos, no adulterarás, pero yo digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Muchos ejemplos en el Sermón del Monte, muchos ejemplos en el ministerio de Jesús, de cómo nos explicaba, sus obras serán reprendidas, nuestras obras, lo que nosotros estamos haciendo como iglesia. El apóstol Pedro decía en su epístola que con dificultad el justo se va a salvar. Tengamos mucho cuidado. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que viene a la luz. Ir a la luz significa, contexto de lo que está hablando mi Señor Jesús, nacer de agua y de espíritu. Tú quieres ir a la luz, tú quieres practicar la verdad, tú quieres hacer las obras que Dios ha preparado de antemano para que tú andes en ellas. Cree en Jesús con un corazón contrito, arrepiéntete, bautízate y vas a tener el don del Espíritu Santo. Tus pecados serán borrados, serás inscrito en el libro de la vida, como dice el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis por revelación directa de nuestro Señor Jesucristo. Hay un gran contraste en hacer lo malo y en practicar la verdad. Hay un gran contraste que Jesús nos está mostrando. El hacer lo malo, porque el que hace lo malo, el 20 y el 21, más el que practica la verdad. Los dos caminos. En el 20, la condenación eterna, el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. En el 21, el que cree en Jesús tiene vida eterna. Está explicado Juan 3:16 en dos partes del 20 y el 21. La salvación eterna y la condenación eterna. Aquellos que practican la verdad no temen, hermanito, que sus obras sean expuestas a la luz. Aquel que practica la verdad no tiene miedo de la justicia, no tiene miedo de las autoridades superiores. Aquel que practica la verdad no tiene miedo del tribunal ni del alguacil, porque sabe que no está haciéndolo erróneamente. Comentarios, hermanitos, preguntas. Si no, seguimos con la lectura del 22 hasta el 36.
Bueno, el que me pueda hacer la lectura, por favor, leemos el contexto. Vamos a leer hasta el Leo, 30. hermanito. Lee hasta el 30, hermana Alice, para que por si acaso no me da tiempo. Del 22 al 30. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dices testimonio, diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Amén. Amén, hermanita Alex. La palabra del verso 22 es una palabra que primeramente a mí me exhortó. Y, y cuando uno es exhortado por la Escritura, es el amor de Dios moldeando nuestros corazones. Y he visto, no tan solo en mi poca vida, sino que he visto en diferentes congregaciones donde siempre quiere resaltar el predicador, quiere siempre ser él en el frente y no han entendido lo que estaba ocurriendo en cuanto al servicio para todos por igual, en cuanto al no dar siempre piedras de tropiezo a los demás. Estoy ubicándome con Diótrefes porque Juan va a tratar el tema de Diótrefes en la tercera carta de Juan. Y Juan anima a Gallo, al anciano, a que siga en la verdad y él tiene sumo gozo de cómo sus hijos andan en la verdad. Y entre ellos no hay tal costumbre de no permitir que los predicadores itinerantes o los que vienen de paso sigan anunciando palabra viva y eficaz. ¿Por qué digo esto? Porque hay hermanos y hermanas que no permiten que vengan a sus congregaciones y sirvan y deleguen y hagan el trabajo los demás. Un buen líder delega, un buen líder organiza, un buen líder hace de la organización de la iglesia algo maravilloso. Y he visto las fotografías de algunas congregaciones donde solamente uno bautiza. He visto fotografías donde solamente veo siempre los mismos líderes o el mismo líder en ese tema específico, dándose preeminencia siempre. Y dice el versículo 22, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Si tú lees solamente el 22, creo que te puedes hacer la idea de quién está bautizando. Te la voy a responder yo. Según el 22, bautiza Jesús. Pero si te leo el capítulo 4, versículo 1, acompáñame en la Biblia, por favor. Capítulo 4, verso 1. Dice la palabra de Dios. Cuando pues fue el Señor Cuando pues el Señor entendió de que los fariseos habían
oído decir, Jesús hace y bautiza más que los discípulos de Juan. Versículo 2, Juan específicamente escribe, aunque Jesús no bautizaba, sino a sus discípulos. ¿No te parece que lo suyo sería que el Maestro, nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, fuera el que hiciera todos los bautismos? Pues muchos predicadores, muchas hermanas que llevan ministerio de damas, escuelas dominicales, ministerios en las congregaciones, siempre desean los primeros sitios y los primeros lugares. Y es necesario entender estos pasajes, sabiendo que Jesús, siendo el mejor, o el idóneo, o el perfecto, le da el privilegio, el liderazgo a sus propios discípulos, porque un verdadero líder enseña de esta manera. Tomando una toalla, se la ciñó, tomó un lebrillo y le lavó los pies a todos los apóstoles. Y el que quiera hacerse grande será como uno de los más pequeños. Y el que quiera ser servidor tiene que servirlos a todos, porque yo los he enseñado. Los gobernadores de este mundo se enseñorean de las naciones. Y yo les he enseñado que si no. Eso es un comentario muy importante a todos ministros, predicadores, mujeres que sirven en las congregaciones. Que tengamos el corazón de realmente hacerlo por amor a Dios y no por privilegio, no por vernos más que los demás. Verso 23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había aún sido encarcelado. Hay algo que me llama mucho la atención, que los evangelios sinópticos no nos dan, pero esta información está aquí reflejada en el Evangelio de Juan. Es que hay un momento en que hay un paralelo en el ministerio de Jesucristo, en paralelo funcionando con el ministerio de Juan el Bautista. Y es maravilloso cómo Juan el Bautista, siendo el que preparó el camino del Señor, Juan el Bautista, siendo aquel que está llevando siervos y siervos al arrepentimiento con el bautismo de arrepentimiento, él tiene un corazón. Eso va relacionado con lo que estaba hablando antiguamente de los ministros que no dejan que otros crezcan. Verso 30, es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Es necesario que se haga así. Y el verso eh, 26, voy a leerlo, dice la palabra, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tuviste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo. Los discípulos del Bautista vienen al Bautista a decir, están quitándonos las multitudes, nos están quitando los discípulos. Ese Jesucristo nos está quitando nuestros seguidores. Está bautizando y todos van a él. Todos. Mira el versículo 26. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. Todos vienen a él. Mira el corazón del que es siervo de toro. Mira el corazón del que sabe enaltecer a Dios, del que sabe dar lugar sobre todo a Dios. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que yo no soy el Cristo y que yo no soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Empezamos punto a punto, hermanito. Juan el Bautista. El que tiene la esposa es el esposo. Él es el dueño de la creación. Él es el dueño de esta humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que él mismo se va a entregar a sí mismo por amor a este mundo. Él va a ser él es el esposo que ha llegado. Más el amigo del esposo, el padrino, en este caso Juan,
en este caso, en esta pequeña metáfora que está, no nos está dando el Bautista. Mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues mi gozo está cumplido. ¿Será que yo me voy a enemistar o me voy a molestar? Porque veo el ejemplo pacto matrimonial aquí presente, el esposo y la esposa gozándose y alegrándose. ¿Será que yo me voy a molestar por la plenitud de gozo de ese matrimonio, por el privilegio de gozo de ese matrimonio? Juan el Bautista se va a gozar al verlos a ellos tan unidos, al verlos a ellos felices. Jesucristo, la luz del mundo, el verbo hecho carne, llegó aquí. No todos rechazaron esa luz, lo sabemos. Y mi gozo está cumplido. Es necesario, es necesario que yo mengüe. El, el contexto es necesario, no es, sino debe ser así, como ese contexto. Es necesario significaría yo no puedo dar algo que no soy, y lo va a explicar, y lo va a explicar más adelante. Y dice el 31, me quedan 6 minutos. El 31 dice, el que de arriba viene es sobre todos. Y el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, y el que es del cielo es sobre todos. Hermanito, versículo 31, estamos hablando de que el que viene de arriba es Jesucristo y el que es de la tierra es Juan el Bautista. Yo soy Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Yo no soy el Cristo, yo no soy el Elías, yo no soy, yo no soy él. Yo voy a menguar para que él crezca. El que de arriba viene, mira lo que dice, yo no soy el Cristo en el 28, versículo 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Versículo 31, el que viene de arriba, del cielo, es sobre todos. Me hace acordar de Mateo 28, la gran comisión. Toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra, toda potestad, toda autoridad, todo dominio, todo poder, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Yo soy Juan el Bautista, soy terrenal, cosas terrenales hablo, soy profeta, inspirado por Dios. No tengo otra cosa que decir. Yo tengo que menguar y él tiene que crecer. Y el que viene del cielo es sobre todos. El que viene del cielo es más grande que yo. El que viene del cielo es más alto que yo. ¿Y sabes qué va a decir Jesús? ¿Sabes qué va a decir Jesús? Que lo estudiamos con el libro de Lucas. No hay profeta más grande en este mundo, nacido de mujer, y se llama Juan el Bautista. Eso salió de la boca de Jesucristo. Y el más pequeñito en el reino de los cielos es más grande que Juan. Sabiendo que nada más entender el plan de salvación de Jesús te hace mayor y más grande en algo de gozo, en grande, en regocijo, como está el gozo cumplido en Juan. Versículo 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Hermano, nadie. ¿Te acuerdas de esa frase o a quién me acuerdo mucho de los venezolanos que decimos, y nadie fue el que estuvo presente, nadie es el que vino, siempre nadie es el que está, no vino nadie. Hermano, Juan el Bautista había dicho reiteradas veces, yo no soy el Cristo y yo no soy el Elías, yo soy un enviado, una voz que clama en el desierto, y nadie, ni sus propios discípulos, hermano, nadie, porque le están diciendo, él bautiza más que tú, Juan, tengamos cuidado que nos quita el rebaño, aquí. El que recibe y el verso 32, y lo que vio y oyó, esto testifica. Yo vi el Espíritu descender como paloma y escuché la voz del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia,
a él oír, pero nadie recibe el testimonio. Yo lo he dicho y nadie recibe el testimonio. Verso 33. El que recibe tu testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El que dice que Dios es verdad. Verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Volvemos al 31 conectado con el 34. El de arriba, cosas habla de arriba. El que es del cielo, cosas del cielo habla. 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Es su propio Hijo. Pues Dios no da testimonio, no da el Espíritu por medida. Hermanito, ¿usted sabe qué significa que Dios no le dio a Jesús el Espíritu por medida? ¿Sabe qué significa eso, hermano? Dios no tiene Jesucristo no tiene un pedacito del Espíritu de Dios. No lo dio por medida, hermano. Lo tiene completo, lo tiene entero. Hay un contexto tan profundo en esta palabra, hermano, o sea, porque, vuelvo al 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. El verbo hecho carne habitó entre nosotros, la luz vino a este mundo. La luz vino a este mundo, el verbo habitó con nosotros. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Le dio absolutamente todo el Espíritu a Jesús. Cuando tú vistes, Juan, descender el Espíritu como paloma, y cuando oíste la voz del cielo, es que yo le estaba dando a mi Hijo el Espíritu sin medida, porque le he dado a mi Hijo toda autoridad, toda potestad, para que en el nombre de mi Hijo se doble toda rodilla, porque Él va a estar a la diestra mía. Él es mi Hijo. Y yo de tal manera amo el mundo. Verso 36. Concluimos. El que cree en Jesús tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano, el contexto, la conversación de Jesús y Nicodemo, yo no me puedo imaginar a Nicodemo escuchando estas palabras. Yo imagino el silencio y la atención profunda del maestro de la ley religiosa Nicodemo. Un hombre que al irse de la presencia de Jesús y saber todo lo que le ocurrió, solicitar el cuerpo del maestro, él mismo con sus manos ungirlo, con José de Arimatea. Hermano, estamos hablando de alguien que recibió a Jesús. Y yo espero que esta noche seas tú también recibiendo a Jesús en tu corazón. Porque toda autoridad se le dio a Jesús. Tiene el Espíritu sin medida. Él es la luz. Él es el verbo. Y más adelante verás diciendo, yo soy el pan de vida. Yo soy la vida, la resurrección. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vid verdadera. Vas a ver a Jesús hablando palabras de vida eterna para que tú y yo seamos salvos. A Juan 20:30, y estas señales están escritas en este libro para que tengamos fe y creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, hermanitos. Comentarios y preguntas, por favor, hasta el verso 36. Venga, hermano. Amén. Solo, ¿cómo se puede notar que al mismo tiempo en ese lapso que usted comentaba, estaba Juan trabajando junto con Jesús? Sí, Y hay algo bien importante hacer notar, porque aquí hay, por ejemplo, ese 3:23 dice, el bautismo requiere mucha agua nada más, no río, porque la gente a veces confunde y quiere hacerlo
tiene que ser en un río. Ahí es una parte bien importante. Amén, hermanito. Siempre me gusta destacarlo porque ese lo utilizan mal, ¿verdad? Y con lo demás, hermano, pues yo creo que, bueno, extra, hay una situación ahí cuando habla ahí del esposo y el amigo. Eso es bien importante hacerlo notar porque se nota que ahí no hay celo, pues. La iglesia es la novia y el esposo es Cristo Amén. y Juan, su amigo, lo prepara sin tener ese celo como usted estaba expresando. Eso es bien importante también hacer notar de que muchas cuestiones en la iglesia se pierden, no se avanza por ese celo, por yo soy el único que puedo bautizar, yo que puedo cantar, puedo hacer eso. Entonces no se lleva ese trabajo, es buen ejemplo, ¿verdad? Para poder decir que el trabajo en la iglesia se desarrolla en equipo, dándole a cada quien el don que tiene y que lo desarrolle. Mucha gente tal vez no tiene dones, pero no los desarrolla por esa forma de pensar, que a veces la gente dice, no, este no tiene la formación suficiente, pero Jesucristo no dijo eso, ¿verdad? Eso no vino acá. Y la otra parte bien importante es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que dice que lo trae directamente del Padre. O Amén, sea, varón. cuando nosotros creemos en Jesucristo, estamos aceptando ese testimonio directo de lo que Dios, y Dios, dice la Biblia, que Dios es veraz, Él no los va a traicionar, ¿verdad? Entonces hay aquí, pues se puede también enfocar esa parte, hermano. Por ejemplo, si creen en el Hijo, es testimonio, vida eterna, y se rehúsan la ira de Dios. Ese 36 es bien importante, porque a veces hay que exponer las dos formas, ¿verdad? Sí, O sea, a veces esta parte, a veces la gente no la quiere. Mire, hay gente que me dice a mí, no, usted está mencionando el infierno, pero es que ahí ese 36 es claro, ¿va? Hay dos resultados. ¿Tiene vida eterna o la ira de Dios sobre el que no cree? Entonces hay dos caminos. Entonces, eso es importante. De repente yo creo que de las palabras, ¿verdad? Pero ahí están bien, de repente sin ir a golpear a una persona, ofenderla, pero es importante tener bien claro eso. Dios le bendiga, hermano. amén, hermanito. Hermanita Alex, por favor. Sí, a mí me gusta mucho el versículo 30 que dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, el que yo mengüe tiene que ser, es la única manera es menguar, que nosotros, para que Él crezca, es que nosotros menguamos a nuestro yo, al que yo quiero, al que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo soy, para que sea Él el que vive y crezca en cada uno de nosotros. Yo le decía a mi hermana, que es importante que no solamente el bautismo, porque ahorita en el ánimo de su bautismo, yo le decía a ella, porque ella decía, pero es muy, es decepcionante, Ali, porque yo he visto muchas personas que se han bautizado y se apartan. Y yo le hablaba justamente de eso a ella anoche que estuvimos hablando, ¿verdad? Y yo le decía, es que no es solamente bautizarse, porque cuando nos bautizamos, pero seguimos siendo nosotros, vamos a terminar apartándonos porque seguimos siendo nosotros, pues. Para ahora, si nosotros nos bautizamos y empezamos como recién nacidos, le decía. Y como recién nacidos, lo primero que tenemos que desear es la leche espiritual. Porque eso es igualito, yo le decía, es idéntico. Cuando tú naces en el bautismo, eso es idéntico, le decía a mi hermana, a un nacimiento físico. Tú naces recién nacido
Y si un recién nacido no se le alimenta, lógicamente se va a morir. Y eso es justamente lo que pasó con estas personas a las que tú estás mirando y estás viendo que eso te decepciona porque se apartaron, pero se apartaron justamente porque espiritualmente no se alimentaron. Y ahí es donde está justamente lo que yo te animo a hacer, pues. Y ahora que estás pequeña, tú sola se te hace un poquito más complicado, pero como hay estudios, tienes estudios los miércoles, tienes estudios los jueves, presenciales, tienes reuniones de damas los sábados, tienes el servicio de adoración ante el servicio, que hay una enseñanza, pero ante el servicio de la oración hay otra enseñanza, pues es importante que asistas para que ahorita que estás pequeña, tú puedas ir recibiendo y ya luego, cuando ya estés comiendo alimentos sólidos, pues tú misma puedes hacer ya no necesitas tanto que te den la leche, sino que tú misma buscas el alimento, pero por ahora, recién nacida, es importante que lo hagas, porque es de la única manera en que vas a crecer. Tienes que crecer ahora que vino el bautismo y quitar la mirada del hombre, porque eso en cualquier congregación vas a encontrar hermanos y hermanas que van a decepcionarte, pero es importantísimo que entiendas que tú no estás ahí por ninguno de los hermanos, porque nadie hizo el sacrificio por ti, lo único que lo hizo fue Cristo. Entonces, esto es de crecer, es justamente pues de crecer es justamente lo que necesitamos hacer, pues, porque a medida de que sea el Señor el que esté en mi vida, que esté creciendo en mi vida, pues el día que muera, tu espíritu va a ser encontrado en mí y mi cuerpo mortal, pues será vivificado. Eso es lo que nos debe animar, pues, en ir menguando al yo. Gracias. Amén, hermanita. ¿Alguien más? Manita Yo, Albita. sí, a mí lo que no sé, no entiendo muy bien y el por qué en el 29, Sí. el que tiene la esposa es el esposo. No sé por qué siempre menciona esposa y esposo y por qué decimos que la esposa es la iglesia y el esposo, ¿quién es? No, eso no sé. Hay, hay un texto que ya te lo voy a buscar en Apocalipsis para que lo leas. Ya, Apocalipsis capítulo 21, hermanita. Apocalipsis 20, 21. Ve ya, conmigo un momentito. El apóstol Juan utiliza esa referencia de nosotros como iglesia, como esposa. El, bueno, vamos a leer desde el 19:7. El 19:7, Elvita. Lo puedes leer. 19:7. 19:7. Sí. A ver, 19, Apocalipsis 19:7. ya. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Entonces, ¿quién es la esposa del Cordero? Ya te lo va a responder el mismo Juan. Ve el 21:2. 21:2. Apocalipsis 21:2. 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. ¿Quién es la nueva Jerusalén? ¿Quién es el nuevo pueblo para Dios? Hay cosas que se pueden ir enlazando allí. El 21:9, Elvita, 21:9. El 21:9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas
de las 7 plagas postreras y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y, y el verso 10 te lo leo. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, como la nueva Jerusalén para Jesucristo, como nosotros, el nuevo pueblo que somos, la Israel espiritual. Mira el capítulo 22 de Apocalipsis 17. Apocalipsis 22, 17. Lo puedes leer, hermanita. 22, 17. Y el espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén, hermana. Entonces, la esposa, la nueva Jerusalén, en la nueva Israel para nosotros, el nuevo pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de nuestro Señor Jesús, decía el apóstol Pablo. Son ciertos versículos que me hace acordar, hay más, pero es referido a Juan y al contexto de Juan, capítulo 3. Él lo refiere mucho en el Apocalipsis. No sé si mi hermano o otro hermano quisiera comentar, hermano Roberto o alguien más quisiera añadir más a lo de mi Amén. hermana Elba. Gracias. Creo que está claro, ¿verdad? Amén, hermanito. ¿Alguien más? ¿Más comentarios? ¿Preguntas? Bueno, entonces damos por finalizado, Roberto. ¿O quieres decir algo, Roberto? Yo tenía uno, pero me voy a tardar como unas 2 horas y media. Bueno, pero puedes darnos el preámbulo, puedes darnos la Hasta entradita. medianoche, ¿no? Hasta medianoche. No, bueno, otra vez viendo el contexto desde el principio del capítulo 3, cuando Nicodemo obviamente no tiene una mente espiritual, solamente es material, carnal, y no entiende lo que le está diciendo Jesús, ¿verdad? Cuando le dice que tiene que nacer de nuevo, no puede ver el reino. Ver en ese sentido quiere decir darse cuenta de lo que es el reino de Dios, y le pregunta si tiene que nacer de nuevo del vientre de su mamá, ¿verdad? Tiene que entrar al vientre y volver a nacer. Y Jesús le dice no, que tiene que nacer del agua y del espíritu, pero le dice después también otra imagen muy clara, ¿verdad? Cuando le dice en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Pero si nos vamos a la historia de la serpiente, que el judío lo entiende muy bien, imagínense esas serpientes en el piso, que si te muerden te mueres, y hay una serpiente aquí arriba que tienes que mirar para que no te mueras. Pero si te están picando unas serpientes, ¿dónde están tus ojos? Las serpientes. Sí, está muy difícil levantar los ojos a ver, hay algo que te están molestando por aquí. Entonces, el mundo, la parte física y terrenal nos jala, nos arrastra y no nos deja ver las cosas espirituales. Por eso la palabra dice más adelante, ahí en el final del capítulo 3, que Dios nos da espíritu por medida. O sea, el espíritu de Dios nos lo da completito. El problema es que nosotros no lo podemos absorber, ¿verdad? Porque estamos tan carnales, tanto, o sea, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, segundo de Timoteo capítulo 3, versículo 20 en adelante, ¿verdad? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, ¿verdad? La claridad, la gloria del Evangelio. Y por eso es tan importante adornar el Evangelio. Amén. Yo pienso en que a mí me pasa, ¿verdad? Viene alguien para quererme dar algo muy bonito y no lo quiero hacer, no le presto atención porque estoy preocupado en resolver un problemita que tengo por acá. Como quien dice, si viene Alejandro y me ofrece regalarme $1000, y yo estoy ocupado tratando de cobrarle 5 centavos a uno que me los debe. Y no le escucho el que está acá. Y eso es lo que está pasando. O sea, por eso es tan importante para nosotros, para poder extender el Evangelio a los demás, para poder compartir
hacerlo y adornarlo, ¿verdad? Y solo una escritura quiero que nos acordemos de eso, está en Tito. Es una lección para nosotros porque somos los portadores nosotros. Debemos de pensar en que tenemos el problema de que cuando proclamamos el Evangelio, la gente no lo puede ver porque está tan preocupado por las cosas carnales que le están molestando, que en comparación a la grandeza del Evangelio, los problemas estos que tenemos son pequeñitos, pero se nos hacen enormes porque no entendemos, porque no tenemos la fe. ¿Verdad? Versículo 9 del capítulo 2 de Tito dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. ¿Verdad? Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. ¿Verdad? Entonces, es grandísimo lo que tenemos que ofrecer y la gente no lo escucha porque está ocupada con tonterías. Y eso es exactamente lo que nos pasa a todos nosotros. Que estas tonterías nos cierran los ojos de ver la bondad, o sea, la gloria, la magnificencia del Evangelio del Señor es tremenda. ¿Verdad? Una escritura más nada más, y luego ya me caigo la boca. ¿Verdad? Es Efesios capítulo 1, versículo 14 en adelante. El apóstol Pablo, después de que le está diciendo exactamente al Efesio cuáles son las bendiciones espirituales que es el Evangelio, les dice, por esta razón también yo, versículo 15, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, pensionándolos en mis oraciones, pero aquí está la petición. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el mejor conocimiento de Él. O sea, Dios es transparente. El problema es que nosotros no lo podemos ver porque estamos cegados con las tonterías de nuestros problemas. Mi oración, fíjate bien, es que los ojos de tu corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder, ¿verdad? Reina Valera dice supereminente grandeza de su poder para con nosotros, fíjate, ¿para con quién? O sea, no es solamente un poder tremendo como uno dice, mira qué hizo Dios en el universo, no, pues está bien poderoso, pero para nosotros, su poder para con nosotros, eso es lo que tenemos que entender, ¿ok? Para con nosotros conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y esa fuerza que obró en Cristo resucitándole a los muertos, ahí está el Evangelio, ¿verdad? Qué tremenda es la escritura. Hay que pedirle a Dios que nos quite todos esos problemitas, ¿verdad? Por eso dice la palabra despojándose de todo peso, no nada más del pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿verdad? Perdón, me emocioné. Amén. No, gloria a Dios Dios, bendiga. hermanito. Maravilloso. Gracias al Señor por ello. ¿Alguien más? ¿Más comentarios, hermanitos? Hermanito Gilberto, hermanito Hugo, Roberto Linares, Iván, Gabriela, ¿todo bien? Bueno, vamos a detener aquí entonces la grabación.